En el espacio exterior, se puede ver un pequeño objeto azul viajando como un cometa hacia el planeta Tierra. Debido a su tamaño pasa casi sin ser detectado por los sistemas del planeta, pero un científico pudo detectarlo, pero regresando con el misterioso objeto, este terminó llegando hasta Japón, más específico a una playa llena de basura, terminó chocando contra una de las montañas de basura frenando su caída, ya que era de noche no había ninguna persona cerca así que nadie se percató del extraño objeto que cayó en la playa, pero debido al choque el objeto terminó en un estado de reinicio, permaneciendo inactivo hasta que sus sistemas volvieran a estar activos, para poder encontrar a su portador. Pero en otra parte del mundo, ubicada en lo profundo de un terreno montañoso, se podía apreciar lo que parecía ser una base de operaciones que se alzaba como una imponente fortaleza de tecnología avanzada y precisión. El exterior, fuertemente blindado y reforzado, proporciona una carcasa segura para las intrincadas e interconectadas instalaciones que se encuentran en el interior. La estructura metálica exuda una estética elegante y futurista, que combina principios de diseño minimalistas y utilitarios. Al entrar, nos encontramos de inmediato con una serie de interfaces digitales y pantallas holográficas, perfectamente integradas en el entorno. La sala de control, o sala de guerra, funciona como centro de inteligencia, donde se toman decisiones tácticas con la ayuda de una serie de monitores que muestran datos en tiempo real. Esta área está meticulosamente organizada, lo que garantiza la eficiencia operativa y permite respuestas rápidas a cualquier situación. El sistema de vigilancia de la base es de última generación, con centinelas robóticos vigilantes que patrullan el perímetro y un sofisticado equipo de monitoreo que rastrea cada movimiento. En el interior, la infraestructura en red conecta varios departamentos, lo que garantiza una comunicación y coordinación fluidas entre todos los niveles. El entorno operativo es avanzado y seguro, con paredes reforzadas y puertas blindadas que protegen al personal y la información confidencial. La destreza tecnológica de la base es evidente en su intrincado diseño, donde cada elemento cumple una función y contribuye a la preparación general de la misión. Esta base no parecía ser solo una fortaleza física, sino un modelo de capacidades de guerra modernas, que muestra la combinación perfecta de previsión táctica e innovación tecnológica. En eso una figura salió por una de las puertas hasta la zona central de la base, envuelto en sombras siendo totalmente irreconocible para después dirigirse con uno de los tantos trabajadores de ahí. Teniente, dígame que lo han encontrado, habló aquella silueta misteriosa dirigiéndose hacia el identificado teniente. ¿Están rastreándolo ahora?, dijo aquel teniente señalando hacia enfrente, mostrando las grandes pantallas que tenían así como a sus demás subordinados en aquellos ordenadores avanzados. Ah. Eso es emocionante, dijo aquella persona notándose lo satisfecha que se encontraba por saber eso. Los he tenido trabajando todo el día desde que lo detectamos hace unas 2 semanas, dijo el teniente serio pero dándole a entender que estaban siguiendo sus órdenes al pie de la letra. Bien. Mantengamos esta cosa hermética hasta que estemos listos para mostrar el tablero, dijo aquella persona dando a entender que quiere que todo sea confidencia hasta que estén preparados para mostrarlo a alguien más. Señorita KD. Señorita KD. Habló otra persona dirigiéndose a aquella silueta mientras tenía una tableta en sus manos. Oh, doctor, hola, saludó un tanto indiferente aquella silueta ni dándole mucha importancia a su presencia. Lo siento. Hola. En realidad, hay algo que debemos decirle, habló aquel doctor hasta que aquella silueta levantó el brazo de manera autoritaria, dándole a entender que guardara silencio. ¿Cuánto tiempo más cree que va a tardar? Le habló aquella persona al teniente queriendo su respuesta. Llegaremos a su ubicación antes del amanecer, le dio una rápida respuesta el teniente haciendo que se le dibujara una leve sonrisa a aquella persona, siendo solo eso lo distinguible de ella. Bueno, presione más a sus hombres. He buscado durante 15 años. No quiero esperar ni un segundo más, le dijo sonando muy desesperada a pesar de tener esa sonrisa en su rostro. Debería haber llamado antes de hacer el viaje, señorita KD. Esto podría ser otro señuelo, habló el doctor temiendo de que se tratase de un error de coordenadas. Está ahí. Puedo sentirlo, habló de manera segura a aquella silueta dispuesta a seguir con la búsqueda de aquel artefacto. A la mañana siguiente en la secundaria Ordera. Podemos ver un salón de clases de la secundaria a todos los estudiantes haciendo un alboroto menos a 2 que seguían sentados, pero después entra el profesor. Bueno chicos, silencio por favor, dijo el profesor entrando haciendo que todos se sentaran le pusieran atención. Bien, este es su último año, es momento de que se lo tomen en serio y elijan qué quieren ser en esta vida, pero a quién engañar, dijo el profesor tirando todos los papeles al aire, todos quieren ser héroes.
dijo alegre el profesor mientras que en ese momento todos los alumnos activaron sus quirks en celebración. Si todos tienen quirks grandiosos pero está prohibido usarlos en la escuela, dijo el profesor a lo cual todos desactivaron sus quirks. Pero en ese momento un chico pelicenizo de ojos rojos llamado Katsuki Bakugo hablaría. Profesor, no me compare con este montón de extras, yo seré el único que se convertirá en héroe, dijo el pelicenizo con arrogancia. Este comentario hizo que sus compañeros se enojaran y estaban a punto de reclamar, pero el profesor habló. Es verdad, Bakugo, tú quieres ir a la UA, dijo el profesor sorprendiendo a sus compañeros que empezaron a hablar de lo fantástico que era Bakugo. Si yo entraré a la UA y me convertiré en el héroe número 1 superando a All Might, dijo el pelicenizo confiado y arrogante. Al decir eso todos los estudiantes empezarían a apoyarlo, pero entonces el profesor habló. Es verdad, Midoriya, tú también quieres ir a la UA, habló el profesor luciendo asombrado, pero este comentario sorprendió a todos y miraron al mencionado. Izuku Midoriya, un joven de pelo verde alborotado, de ojos verdes, con 4 pecas en cada mejilla, se puso nervioso al ver que todos lo miraban. En ese momento todos los alumnos de la clase empezaron a reírse, lo que oyeron haciendo sentir mal a Izuku, pero sería empujado al piso por Bakugo, quien generaba explosiones en sus manos. Gritó el rubio explosivo enojado por lo que escucho. Tranquilo, Kacchan, dijo asustado el peliverde tratando de calmarlo. Tú eres peor que los extras, tú no tienes kirk, así que no te metas en mi camino. Dijo enojado el pelicenizo para volver a sentarse mientras que sus demás compañeros se seguían riendo de Izuku. Después de un momento el profesor les pidió que todos se calmaran y volvieran a sus lugares. La clase continuó, pero Izuku tenía un semblante triste. Narra Izuku. Mi nombre es Izuku Midoriya, yo vivo en un mundo donde el 80% de la población tiene unos poderes que se llamados quirks, el otro 20% no tienen y se les conoce como quirkles. Como era de esperar, surgieron los héroes y villanos. El ser héroe para enfrentar a los villanos se convirtió en un trabajo. Yo desde que era pequeño mi sueño era convertirme en un héroe y salvar a todas las con una sonrisa, como mi ídolo All Might, pero por desgracia cuando tenía 4 años descubrí que era Kirkles. Todos a mi alrededor me dijeron que me rindiera, que nunca me convertiría en héroe, nadie nunca me dijo que podía convertirme en un héroe, incluso mi madre solo pudo disculparse por el hecho de que no tuviera Kirk, ella se sentía culpable por el hecho de que yo no tuviera Kirk, pero yo nunca la culpé, y siempre estaré agradecido por el hecho de que ella fuera mi madre. Pero por desgracia eso no fue lo peor que pasó. Después de que se descubriera de que no tenía Kirk, fui rechazado por todos, me convertí en un marginado y ignorado por todos, en especial por quien consideraba era mi mejor amigo Katsuki Bakugou. Cuando él despertó su Kirk cambió, empezó a hacerse arrogante y empezar a despreciar a los demás, en especial a mí. Cuando se enteró que era Kirkles, me puso un apodo Deku que significa inútil, y desde ese punto empecé a sufrir bullying físico y psicológico. A pesar de todo había algo dentro de mí que me decía que no me rindiera, que existía una forma de convertirme en héroe, así que desde niño empecé a analizar los quirks de las otras personas, con la intención de saber mucho de ellos para poder ser un gran héroe. A pesar de todo nunca quise rendirme, estaba decidido a encontrar una forma de ser un héroe y cumplir mi sueño, y sin saberlo, es que esa forma me iba a encontrar a mí. Después de clases. El sol comenzaba a ocultarse sobre la secundaria Orudera, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. El aire de la tarde estaba cargado con la expectativa de la noche por venir, mientras los estudiantes abandonaban el edificio, felices de terminar otro día de clases. Sin embargo, en una esquina oscura del patio, la atmósfera era muy diferente. Era Izuku, que se encontraba rodeado por varios estudiantes más grandes y robustos. Entre ellos estaba Katsuki Bakugo, que tenía una expresión de disgusto y superioridad en su rostro mientras miraba a Izuku. ¿Otra vez aquí, Deku?, dijo mientras escupió Bakugo, llamando a Izuku por su apodo despectivo. Pensé que ya habías aprendido tu lección. Eres un inútil sin Kirk. ¿Qué haces queriendo entras a una academia como UA? Habló molesto el pelicenizo mostrando su gran disgusto. Lo siento, Kacchan, no quería molestar a nadie, dijo Izuku mientras miraba al suelo. Sus manos temblaban por las palabras que le dijo Bakugo mientras intentaba no llamar más la atención. Eso es porque eres un estorbo. Gritó Bakugo, para después quemar una de sus libretas y levantando el puño en señal de amenaza. Deberías dejar de soñar con ser un héroe. Nunca lo serás. Dijo el pelicenizo listo para golpear al peliverde. Pero antes de que Bakugo pudiera continuar, una voz firme y decidida interrumpió la escena. «Hey. ¿Qué demonios está pasando aquí?», habló una voz que se encontraba detrás del grupo llamando la atención de estos.
Todos los presentes se giraron para ver una joven con cabello negro corto, junto a un mechón rojo, y una mirada desafiante. Su uniforme escolar, ligeramente modificado para parecer más rudo, mostraba que no era alguien a quien se pudiera intimidar fácilmente. ¿Qué es lo que quieres, maldita perra?, preguntó Bakugo con desdén, bajando ligeramente el puño pero sin perder su actitud amenazante. Mejor cuida tu tono, maldito perro imbécil, tus putos ladridos se escuchan hasta mi salón y he venido a que te calles, respondió ella, cruzando los brazos sobre el pecho, y también estoy aquí para ayudar a un amigo. ¿Qué te parece si dejas de molestar a Izuku y te largas de aquí? Habló de manera amenazante la peli negra de fleco rojo para que dejara en paz al peliverde. ¿Ayudar a un Kirkles? No me hagas reír. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí?, dijo Bakugo mientras reía sarcásticamente. Podría hacerlo, dijo la peli negra con una sonrisa desafiante, pero prefiero no perder mi tiempo con tipos como tú. Ahora, lárgate, dijo aquella chica primero con burla y después de forma amenazante. Los compañeros de Bakugo comenzaron a murmurar entre ellos, dudando ante la presencia de aquella chica. A pesar de su Kirk, la determinación y la seguridad de ella estaban comenzando a tener un efecto disuasivo. Vámonos, Katsuki, dijo uno de ellos, tirando suavemente de la manga de Bakugo. No vale la pena, dijo tratando de sonar desinteresado pero en realidad estaba asustado. Bakugo apretó los dientes, pero finalmente dio un paso atrás. Esto no ha terminado, Deku, dijo con veneno en su voz. Luego, se giró y se fue, seguido por su grupo de matones. Gracias. No sé qué habría hecho si no hubieras llegado, Ryuko-san, dijo Izuku mientras soltaba un suspiro de alivio y miró a aquella chica con gratitud. No tienes que agradecérmelo, Izuku. Eres mi amigo. Siempre estaré aquí para ayudarte, dijo aquella chica ahora reconocida como Ryuko a la vez que se acercaba a él y le dio una palmada en el hombro. Se quedaron en silencio por un momento, mientras que el atardecer comenzaba a cubrir el cielo. Finalmente, Ryuko rompió el silencio. ¿Te volvieron a molestar?, preguntó con preocupación. Sí, es lo mismo de siempre, dijo Izuku asintiendo, sintiendo una mezcla de vergüenza y frustración. ¿Y por qué no te defiendes?, preguntó Ryuko, mirándolo a los ojos. No digo que tengas que pelear, pero podrías decirles que se detengan o buscar ayuda, dijo preocupada del por qué no había recurrido a esas opciones. No quiero meterme en problemas, confesó. Y. Recuerda que no tengo un Kirk. No quiero hacer las cosas peores, dijo Izuku mientras bajaba la mirada de nuevo. Ryuko suspiró y se sentó en un banco cercano, haciendo un gesto para que Izuku la acompañara. Entiendo que no tengas un Kirk, Izuku. Pero eso no te hace menos valioso. Eres una buena persona, y eso cuenta más que cualquier Kirk, dijo ella tratando de animar al pecoso. Pero, ¿cómo puedo ser un héroe sin un Kirk? Todos los héroes tienen poderes increíbles. ¿Cómo puedo proteger a otros si no puedo protegerme a mí mismo?, dijo Izuku mientras se sentaba a su lado, todavía sintiéndose inseguro. Ser un héroe no es solo cuestión de tener un Kirk. Es sobre tener el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Mira a Olmigas. ¿Crees que solo es un héroe porque tiene un Kirk poderoso? No, es un héroe porque siempre pone a otros primero y nunca se rinde, sin importar las circunstancias, dijo Ryuko mientras lo miraba con seriedad. Pero, ¿y si nunca puedo llegar a ser un héroe? ¿Y si siempre me hacen a un lado por ser Kirkles?, dijo Izuku asimilando sus palabras, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su interior. Entonces serás el mejor héroe Kirkles que haya existido, dijo Ryuko con una sonrisa alentadora. No dejes que nadie te diga lo contrario. Tienes el corazón de un héroe, Izuku. Eso es lo más importante, dijo alentando al peliverde para intentar cambiar su pensar. Los dos amigos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad de la tarde que había caído sobre la escuela. Finalmente, Izuku rompió el silencio. Gracias, Ryuko. Tus palabras significan mucho para mí, dijo el peliverde mientras se podían ver cómo sus ojos se tornaban vidriosos como si estuviera a punto de llorar. Siempre estaré aquí para ti, Izuku. Nunca lo olvides, dijo Ryuko asintiendo. Prometo que no dejaré que me sigan molestando. Encontraré una manera de ser fuerte, incluso sin un Kirk, dijo el peliverde ahora con una nueva determinación. Izuku se levantó del banco. Eso es lo que quiero oír, dijo Ryuko, levantándose también. Vamos, te acompañaré a casa. No quiero que esos bravucones te vuelvan a molestar hoy, dijo Ryuko ofreciéndose a ir con él. No gracias, agradezco mucho que me quieras acompañar, pero esta vez iré solo. Luego de lo que me has dicho tengo mucho en lo que pensar, dijo el peliverde mientras miraba al cielo con una sonrisa.
La pelinegra de mechón rojo se sorprendió un poco, pero al final también sonrió por su amigo, sabiendo que sus palabras le habían ayudado a superar un poco lo que había pasado hace rato. Entonces está bien, pero ten cuidado para la próxima, dijo Ryuko advirtiéndole para que no volviera a pasar lo de aquella vez. Nos vemos Izuku, se despidió la pelinegra de mechón rojo para después irse. Al momento de separarse el peliverde alzó un poco la vista al cielo para después sonreír aún más. Él empezó a recordar cómo fue que conoció a aquella chica que, aunque lucía intimidante y parecía más una delincuente que una estudiante normal, era una buena persona y alguien que no lo juzgaba por no tener lo que otros tenían. Pero para él lo más valioso era lo que tenía con ella, una gran amistad. Todavía recuerdo cuando te conocí. Cuando conocí a mi primera amiga, dijo Izuku algo nostálgico empezando a recordar hace un tiempo. Flashback. Los recuerdos de Izuku se remontan hace 2 años, cuando Izuku apenas iniciaba la secundaria y en donde todo comenzó. Desde que entró a la secundaria y se identificó como Kirkles las cosas empezaron a irle mal, y el hecho de que Bakugo estudiara con él en esa secundaria no ayudaba en mucho, las intimidaciones junto con los acosos y las malas bromas se hacían notar así como también el no poder contar con la ayuda de los maestros, debido a que pasaba lo mismo con los estudiantes de esa secundaria y era como si las cosas no iban a cambiar para bien nunca. O eso creía él en ese momento. En una ocasión, Izuku caminaba por los pasillos de la secundaria Ordera con la cabeza baja y los hombros encogidos. Sentía cada mirada burlona y cada risa sofocada dirigidas a él como dagas que se clavaban en su autoestima. El día apenas había comenzado, pero ya sentía el peso de la jornada aplastando su espíritu. Se dirigía a su casillero, esperando poder recoger sus libros sin incidentes. Justo cuando estaba por abrir la puerta de su casillero, 3 chicos de su clase lo rodearon, sus caras mostrando malicia y diversión. Eran los bravucones de siempre, aquellos que disfrutaban atormentándolo por no tener un Kirk. Deku. Dijo uno de ellos, empujándolo contra los casilleros, ¿a dónde crees que vas con tanta prisa? Volvió a hablar aquel tipo con una sonrisa arrogante en su rostro. Izuku tragó saliva, sus ojos bajando al suelo. Sabía que resistirse solo empeoraría las cosas, así que intentó ignorarlos y abrir su casillero. ¿Te crees mejor que nosotros, solo porque tienes buenas notas? Se burló otro, arrebatándole los libros de las manos y tirándolos al suelo. Un Kirkles como tú no debería ni siquiera estar aquí, le volvió a insultar aquel tipejo con mucha arrogancia en su tono de voz. Antes de que Izuku pudiera responder, sintió un dolor agudo en el estómago cuando uno de los chicos le dio un puñetazo. Se dobló de dolor, sus rodillas temblando mientras intentaba mantener el equilibrio. ¡Basta ya! Una voz femenina resonó por el pasillo, clara y firme como una campana de bronce. Los bravucones se giraron, sorprendidos, y vieron a una chica con cabello negro y puntiagudo, vestida con un uniforme escolar modificado. Sus ojos rojos chispeaban con determinación y enojo. ¿Y tú quién te crees que eres? Preguntó el líder de los bravucones, tratando de aparentar confianza. Esto no es asunto tuyo, volvió a hablar el líder todavía aparentando confianza. La chica avanzó, sin mostrar miedo. Soy Ryuko Matoi, y esto se acabó ahora, dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. El líder de los bravucones se rió nerviosamente, pero antes de que pudiera decir algo más, Ryuko lo derribó con un solo movimiento rápido. Los otros dos, al ver la destreza y ferocidad en los ojos de Ryuko, retrocedieron lentamente antes de salir corriendo. Izuku, aún doblado de dolor, miró a la chica con incredulidad. Nadie jamás había intervenido en su defensa antes. ¿Estás bien?, preguntó Ryuko, extendiéndole una mano. Izuku asintió débilmente y tomó su mano, permitiéndole ayudarlo a ponerse de pie. Se sentía avergonzado y agradecido al mismo tiempo. Gracias, murmuró, sus ojos fijos en el suelo. Ryuko lo observó detenidamente, como si intentara entenderlo. Luego recogió sus libros del suelo y se los entregó. ¿Por qué te molestaban?, preguntó, su tono más suave pero aún firme. Izuku dudó por un momento. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él, y menos alguien que acababa de conocer. Pero algo en los ojos de Ryuko le decía que podía confiar en ella. Soy Kirkles, admitió finalmente, con la voz apenas audible, no tengo un Kirk y por eso todos en la secundaria me intimidan y menosprecian, habló el peliverde mientras que en su voz se notaba el dolor y la tristeza de todo lo que decía. Ryuko frunció el ceño, su enojo visible. ¿Eso es todo?, dijo, casi incrédula. ¿Piensan que el hecho de no tener un Kirk te hace menos?, preguntó molesta aún sin creerse la razón por la que lo molestaban.
Izuku asintió, sintiendo una mezcla de vergüenza y resignación. He estado tratando de demostrar que puedo ser un héroe sin un Kirk, pero... Su voz se quebró, es difícil cuando nadie cree en ti, dijo el pecoso mientras que se mostraba que estaba a punto de llorar. Ryuko lo miró fijamente por un momento, luego puso una mano en su hombro. Escucha lo que te voy a decir, dijo, su voz llena de convicción, el hecho de que no tengas un Kirk no te hace menos. No dejes que nadie te haga pensar que no eres capaz. Tienes algo que ellos no tienen, la determinación de seguir adelante a pesar de las dificultades. Eso es lo que realmente importa, dijo Ryuko queriendo animar al peliverde y que no se derrumbara tan fácilmente. Izuku la miró, sorprendido por sus palabras. Nadie le había hablado así antes. Sentía una calidez en su pecho, una pequeña chispa de esperanza que había estado apagada por mucho tiempo. Gracias, dijo, su voz llena de gratitud, realmente, gracias. Por cierto, mi nombre es Izuku Midoriya, dijo presentándose a la pelinegra pero esta vez con una mejor actitud. Ryuko sonrió y asintió. No tienes que agradecerme. Como ya dije, mi nombre es Ryuko Matoi y recuerda que no estás solo en esto. Si necesitas ayuda, estaré aquí. Le dio una palmada en el hombro y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás. Además, creo que es hora de que estos bravucones aprendan una lección, ¿no crees? Dijo mientras sonreía como una fiera, emanando un aura aterradora causando sorpresa y algo de miedo en el peliverde. Izuku sonrió tímidamente, sintiendo que una nueva amistad había comenzado. En ese momento, supo que las cosas podrían mejorar, que tenía una aliada en Ryuko Matoi. Ella no solo lo había defendido físicamente, sino que también había plantado en él una semilla de confianza que comenzaría a crecer, alimentada por la esperanza y la determinación. Los días siguientes fueron diferentes para Izuku. Aunque los bravucones todavía lo molestaban ocasionalmente, sabían que Ryuko estaba vigilándolo, y eso los hacía pensarlo dos veces antes de meterse con él. Pero más importante aún, Izuku había comenzado a ver su situación con una nueva perspectiva. Las palabras de Ryuko resonaban en su mente cada vez que se sentía desanimado. Sin lugar a dudas lo que quedaba de tiempo en la secundaria sería mejor de lo que esperaba. Flashback End. Sin lugar a dudas ese recuerdo siempre lo hacía sonreír y sentirse afortunado de tener a alguien en quien confiar. En eso Izuku había salido de la escuela, y aunque después de todo lo que había pasado y todo lo que le habían dicho, él no se rendiría, por eso él estaba determinado a cumplir su sueño. Ahora estaba caminando por debajo de un puente sin darse cuenta que una extraña baba verde se le estaba acercando. Vaya, vaya. Un recipiente perfecto para pasar desapercibido, dijo aquella cosa que parecía ser una especie de baba verde para después lanzarse sobre Izuku y empezar a cubrirlo. ¿Qué está pasando? Dijo asustado el pecoso al ser cubierto por la baba. ¿Tú me servirás para poder ocultarme de ese héroe? Tranquilo, solo te dolerá por un momento, jajaja. Reía aquella cosa mientras empezaba a cubrir a Izuku. Un villano. Debo hacer algo rápido o será mi fin. Pensó desesperado mientras era cubierto por completo por el villano. Solo un poco más y no tendré que preocuparme por... No pudo terminar de hablar porque sería interrumpido por la llegada de alguien. No te preocupes, joven. ¿Sabes por qué? Porque ya estoy aquí. Dijo alguien con una voz que demostraba seguridad y confianza. Sorprendido se daría la vuelta y miraría con ira a la persona enfrente de él. Maldita sea, ¿cómo pudiste encontrarme, Olmig? Dijo aquel villano con mucha ira al ver al símbolo de la paz. Olmig, un hombre musculoso de pelo rubio con dos mechones peinados hacia arriba, se paró firme ante el villano con su gran sonrisa. Entonces el villano intenta atacarlo pero este lo esquiva y lanza un Texas Smash, que esparce al villano por todo el túnel y libera a Izuku pero se desmaya. Después de un rato Izuku despierta y se sorprende al ver a Olmig, que guarda al villano que capturó dentro de una botella en su bolsillo. Estaba a punto de saltar pero Izuku se subió a su pierna y tuvo que aterrizar en una azotea. Entonces Izuku le hizo una pregunta a Olmig. ¿Puede alguien sin Kirk ser un héroe? Preguntó el peliverde con la mirada baja a Olmig, que estaba parado enfrente de él. ¿Alguien sin Kirk? Dijo entre medias el rubio pero de repente algo le hizo perder el equilibrio, y empezó a salir vapor de su cuerpo. No, maldición, pensó algo molesto mientras parecía encogerse. Mi sueño es ser un héroe como tú, decía ilusionado para después alzar la mirada y sorprenderse. Enfrente de él ya no estaba Olmig, sino un hombre rubio y delgado que parecía un esqueleto, con ropa que le quedaba muy grande. Te desinflaste. Eres un impostor. Gritó el pecoso sorprendido al ver la apariencia del hombre. Yo soy Olmig.
Aclaró el rubio esquelético para después toser sangre. No puede ser, dijo Izuku sin creérselo. Te pediré que no publiques esto en internet, dijo algo cansado el rubio esquelético mientras se levantaba la camisa mostrando una herida bastante severa. Como verás me hice esta herida hace 5 años, dijo bastante serio mostrando dicha herida. ¿Hace 5 años, fue cuando peleaste con Toxic Chainsaw? Le preguntó el peliverde sorprendido. Veo que estás bien informado, dijo el rubio un poco sorprendido, debido al ataque de ese villano, la mitad de mis órganos respiratorios fueron destruidos y perdí todo mi estómago, me volví así por repetidas cirugías y por los efectos posteriores, explicó Olmig serio, ahora, solo puedo ser héroe por unas 3 horas al día, concluyó su explicación dejando sin palabras a Izuku, pero este entendía lo que podría pasar si se sabía esta noticia. Los profesionales siempre están arriesgando sus vidas, no puedes decirte simplemente, puedo ser un héroe incluso sin Kirk, dijo sin titubear a Izuku. Ya veo, dijo el peliverde cabizbajo. Si quieres ayudar a otros, entonces puedes volverte policía, ellos solo se llevan a los villanos, pero es un trabajo honrado, dijo el rubio dirigiéndose a la salida de la azotea y abría la puerta, no es malo soñar, pero también debes ser realista, dijo antes de cerrar la puerta y dejar a Izuku solo en la azotea. Después de bajar de la azotea, Olmig se dirigió hacia la estación de policía para entregar al villano, pero entonces su teléfono empezó a sonar y al revisar se dio cuenta que el número no estaba registrado. Hola, ¿quién es? Contestó el rubio pensando que podían haberse confundido de número. Hola, Toshinori. Soy yo de VDHLD, dijo sorprendiendo a Toshinori. ¿DVD? ¡Qué sorpresa! No hemos hablado en mucho tiempo. ¿Cómo están tú y ML? Dijo sorprendido al escuchar a su viejo amigo después de tanto tiempo. Estamos bien, pero esa no es la razón por la que te llamo, estamos a punto de tomar un avión para ir a Japón ya que, aparte de que pondremos a prueba eso, detecte algo que llegó a Japón desde mi laboratorio gracias a los escáneres satelitales y no vas a creer de dónde vino, dijo llamando la atención de Toshinori que puso toda su atención en su llamada mientras que le daba los detalles. Más tarde. Podemos ver a Izuku caminando triste por las calles debido a las palabras de Olmig. Después de haber bajado de la azotea terminó caminando sin rumbo hasta que llegó a la playa de Dagobah. Era una playa llena de basura a la que ya nadie iba y estaba cerca de donde vivía. Quería estar solo después de todo lo que había pasado. ¿Será que tiene razón? ¿Solo se puede ser un héroe si tienes poderes? Dijo el pecoso para sí mismo mientras pateaba una lata, tal vez alguien sin poderes no pueda enfrentar grandes amenazas como Olmig, pero hay otras formas en que podría ayudar, dijo pateando otra lata, además hay equipos de apoyo o exoesqueletos podrían ayudarme a ser un héroe, dijo para patear otra lata, pero esas no son fáciles de conseguir, e incluso si aprendo a cómo construir una tampoco sería barato fabricarlo, no es como si de repente encontrara algo así de suerte, dijo deprimido mientras pateaba otra lata, tal vez las cosas serían diferentes si tuviera un Kirk, dijo pateando una última lata pero esta terminó golpeando a alguien. Al momento de ver a quien había golpeado, pudo ver que se trataba de un hombre de avanzada con un largo cabello de color negro, estando descuidado y algo alborotado que le cubría gran parte de su cara, pero se le notaba un poco que tenía una pequeña barba en toda su barbilla y su vestimenta solo consistía de una gabardina café que estaba andrajosa, una camiseta blanca notándose que tenía manchas amarillas verdosas que se veía debido a que la gabardina estaba abierta así como unos pantalones negros algo rotos y zapatos negros con gris por el mal estado en el que estaba, en otras palabras parecía un indigente. Oh mierda, maldijo en sus pensamientos el peliverde al ver a quien había golpeado. Lo peor es que aquel tipo se estaba acercando al peliverde luciendo una cara de pocos amigos. Esto es malo, pensó asustado el peliverde de que aquel tipo le hiciera algo. ¿Qué hago? Pensó desesperado buscando una forma para poder librarse de esa situación. Oiga, discúlpeme por favor, señor, no fue mi intención haberle tratado, lo prometo. Podemos resolverlo sin que usted cometa una barbarie. Por favor, se lo pido, no me lastime. Trató de razonar con el transeúnte hasta el punto de implorar por su vida, pero no parecía hacer mucho que digamos. Aquel tipo ya estaba cerca del peliverde a lo cual este último cerró los ojos y se cubrió la cara con sus brazos como único método de protección que se le pudo ocurrir. Sin embargo, pudo sentir cómo rápidamente el vagabundo tomaba su mano derecha rompiendo su guardia para después acercarse a su oído diciéndole: «Protégelo con tu vida», fue lo único que dijo aquel hombre mientras pasaba de él. Después de eso aquel hombre empezó a correr lejos del peliverde como si su vida dependiera de ello, cosa que dejó extrañado al pecoso, pero después soltó un suspiro de alivio al ver que no le pasó nada y estaba bien.
Qué bueno que no haya pasado nada grave, dijo mientras suspiraba aliviado, pero en eso se daba cuenta que ya estaba atardeciendo. Será mejor que regrese a casa pronto, no quiero que mamá se preocupe por mí, dijo a punto de irse, pero se detuvo al sentir algo en su mano derecha. ¿Eh? ¿Qué es esto? Dijo para ver y abrir su mano derecha viendo un extraño objeto. Era una especie de escarabajo del tamaño de su mano, estaba hecho de metal y era de color azul con detalles dorados. ¿Un escarabajo? ¿Será un juguete o quizás la insignia de un héroe? Dijo confundido mientras examinaba el escarabajo. Mejor voy a casa, tal vez pueda averiguar qué es, dijo antes de meter el escarabajo en su mochila y retomar su camino a casa. Sin que Izuku lo supiera, ese extraño escarabajo fue lo que se estrelló en la playa y que, de algún modo, aquel vagabundo lo había encontrado y lo había tenido en su poder, y aunque actualmente seguía inactivo, pronto sus sistemas volverían a activarse para cumplir con su objetivo, y sin saberlo encontró lo que necesitaba para cumplir su sueño. Más tarde. Ya se estaba haciendo de noche y Izuku llegó hasta el complejo de departamentos donde vivía con su mamá. Rápidamente llegó y entró al departamento. Mamá, ya llegué, dijo el pecoso anunciando su llegada. De la cocina salió una mujer de baja estatura un poco rellenita, de pelo y ojos verdes que parecía que había estado cocinando, pero claramente se veía preocupada. Ella era la mamá de Izuku en Komidoriya. Izuku. ¿Dónde estabas? Me tenías preocupada. ¿Por qué llegaste tan tarde? Dijo su madre preocupada porque Izuku había llegado tarde. Lo siento mamá, quise caminar un rato pero terminé perdiendo la noción del tiempo, pero estaba aquí cerca por la playa de Dagobah, explicó Izuku a su madre para calmarla. Qué bueno, dijo la peliverde mayor más aliviada, pero ¿te encuentras bien? Te noto un poco triste, dijo su madre viendo a su hijo. Izuku se puso nervioso por la pregunta, nunca quería mentirle a su madre, pero nunca quiso preocuparlo por cómo era tratado en la escuela por no tener Kirky, y eso sumado a que su mayor abusador era Katsuki Bakugou, el hijo de la mejor amiga de su madre Mitsuki Bakugou, así aunque no le gustara nunca le dijo la verdad, tampoco quería preocuparla al decirle que casi muere por culpa de un villano de lodo. No, estoy bien, solo un poco cansado por la escuela, dijo Izuku tratando de sonar normal. Bueno, está bien hijo, dijo su madre con algo de duda, la cena estará en un rato, así que puedes ir a descansar mientras termino de cocinar, dijo ella con una sonrisa. Gracias mamá, dijo el peliverde con una sonrisa para ir a su cuarto. Cuando Izuku fue a su cuarto, Inko se puso a pensar en lo que le pudo haber pasado a Izuku. Ella era consciente de lo que le podía estar pasando en la escuela debido a su condición como Kirkles. Desde niño había ocasiones en que veía a Izuku muy triste y llegaba con algunos moretones o raspones de la escuela, y aunque él decía que no pasaba nada, ella se daba cuenta que no era verdad. Siempre se culpó por no haberle dado un Kirk a Izuku, aunque este siempre le decía que no era su culpa y sabía que no le decía la verdad para no preocuparla, pero lo que nunca se perdonó es que no lo apoyó aquella vez que de niño le preguntó si podía ser un héroe, y aunque se preocupaba mucho por su hijo, sabía que debía demostrarle que tenía todo su apoyo para cumplir su sueño. Mientras con Izuku soltó un fuerte suspiro mientras pensaba en todo lo que le había pasado, para después ver los pósters y figuras de All Might que había coleccionado con el tiempo, y tras poner su mochila en su lugar empezó a quitar los pósters de las paredes y tomar las figuras para meterlas todas en una caja con algo de resentimiento, pero cuando iba a meter en la caja una figura la vio detenidamente para recordar quién se la dio, entonces vio por un momento una foto en su escritorio donde salía él de niño con esa figura junto con otra persona. Tras pensarlo un poco decidió que por lo menos se quedaría con esa figura de recuerdo, mientras que lo demás seguramente lo vendería. Después de eso recordó el extraño escarabajo que aquel extraño hombre le había dado, así que tras guardar las demás cosas de su mochila tomó el extraño escarabajo para empezar a buscar en su computadora y buscar qué era exactamente, pero tras pasar un rato no pudo encontrar nada que le dijera que era exactamente ese escarabajo de metal, solo salía información sobre los escarabajos normales y sobre la banda de los 60, pero para su sorpresa pudo aprender varios datos interesantes sobre los escarabajos. Como que los escarabajos viven prácticamente en todas partes del mundo, eso sumado a excepción de las regiones polares y los océanos, eso demostraba la gran resistencia que poseían en cualquier ambiente y que con solo 10 milímetros de diámetro, el escarabajo puede tirar hasta 1141 veces su propio peso corporal, el equivalente a un hombre promedio que levanta 2 camiones de 18 ruedas completamente cargados, sumando eso a dureza de su caparazón, la capacidad de volar por sus alas, la bioluminiscencia de algunas especies
especies, entre otras cosas, eso lo hizo pensar en lo impresionante que sería una persona con esa clase de habilidades de un escarabajo. Además de su relación con el renacimiento, el escarabajo también ha sido considerado un símbolo de protección, del poder interior, fortaleza y buena suerte. También era algo muy interesante. Al final, después de no haber encontrado nada, terminó pensando que el escarabajo solo era una especie de decoración o un juguete coleccionable. Al final su mamá lo llamó para cenar, así que dejó el escarabajo en la mesa mientras salía de su habitación, pero justo en ese momento los sistemas del escarabajo empezaron a activar, y tras un escaneo a la habitación se conectó a la computadora de Izuku para obtener todos los datos que le pudieran ayudar para cumplir con su misión, mientras con Izuku estaba comiendo tranquilamente junto con su madre, pero se notaba mucho silencio entre ambos, hasta que Inko decidió hablar al ver que Izuku ya había terminado de comer. «Izuku, ¿te sucede algo?», dijo su madre preocupada al ver cómo estaba actuando su hijo. «No mamá, no pasa nada, estoy bien, ya me voy a dormir», dijo el peliverde parándose de la mesa para dirigirse a su cuarto. «Izuku, soy tu madre, sé que algo te molesta», dijo la mujer con más firmeza haciendo que se detuviera y la volteara a verla. «Es solo que», dijo tratando de buscar las palabras para explicarle, pero se detuvo porque no quería preocuparla. «Izuku, ¿puedes hablar conmigo, sí?», dijo la peliverde mayor más calmada. «Es que», dijo tratando de encontrar las palabras correctas, «perdón, es que, siento que todo está fuera de mi alcance, y pienso que todo lo que me he esforzado por conseguir parece inútil», dijo para decirle lo que sentía sin tener que contarle todo lo que sucedió. «Izuku», habló Inko para acercarse a su hijo y abrazarlo, «a veces todos nos sentimos así, pero lo importante no es cuántas veces lo intentemos, sino que cuántas veces decidimos volver a intentarlo. Sé que tú nunca te rendirás para cumplir tu sueño», dijo su madre para separarse del abrazo y mirarlo, «y lo sé porque eres Izuku Midoriya, y sé que debí decirte esto hace mucho tiempo, hijo, tú puedes ser un héroe», dijo la peliverde mayor con una sonrisa demostrando todo su apoyo a Izuku. Izuku se quedó sin palabras al escuchar lo que le dijo su madre, y entonces correspondió el abrazo mientras soltaba unas lágrimas. Permanecieron abrazados por unos momentos antes de separarse. «Gracias mamá», dijo el pecoso feliz por escuchar esas palabras mientras se limpiaba las lágrimas. «De nada hijo», dijo su madre con una sonrisa. «Por cierto, ¿no hay nada más que quieras contarme?», dijo la peliverde mayor sintiendo que Izuku aún no le había dicho algo. «Bueno», dijo tratando de pensar en una excusa para no hablar del villano de lodo, «un sujeto extraño me dio escarabajo de metal cuando venía y en realidad no estoy seguro de que sea», dijo el pecoso recordando el extraño escarabajo. «¿De verdad?», preguntó su madre un poco confundida por lo que aquel hombre le dio a su hijo. «Sí, te enseño», dijo el peliverde para que la siguiera a su cuarto. Pero cuando ambos entraron al cuarto de Izuku, ambos se percataron de que el escarabajo emanaba un ligero brillo de color azul, lo cual los confundió en especial a Izuku porque antes no estaba así, aunque Inko se acercó para tomarlo en sus manos y verlo con más detenimiento. «¿Este es el escarabajo que te dieron?», dijo la peliverde mayor sorprendida mientras lo veía, pues no había visto nada como eso. «Sí, pero antes no estaba brillando», dijo el peliverde confundido para tomar el escarabajo de las manos de su madre y ver por qué brillaba. Pero tan pronto como Izuku tomó el escarabajo empezó a brillar más, lo cual los sorprendió a ambos peliverdes. «Izuku, ¿acaso tú hiciste que hiciera eso?», dijo su madre sorprendida. «¿Quién sabe?», dijo incrédulo Izuku mirando el escarabajo. Pero del escarabajo empezó a mover sus patas como si estuviera vivo asombrándolos, pero el escarabajo solo se quedó mirando a Izuku con sus ojos brillantes. «Hijo, creo que deberías soltarlo», dijo su madre preocupada pensando que podía ser peligroso. «Tranquila mamá, creo que le caigo bien», dijo el pecoso sorprendido mirando el escarabajo. Pero de repente el escarabajo saltó de la mano de Izuku sujetándose a su cara, lo cual asustó a ambos Midoriya. «¿Qué está haciendo?», gritó Izuku asustado porque el escarabajo le saltó a la cara. «¡Ah!», gritó la peliverde mayor al ver lo que pasó. «No le caigo bien. No le caigo bien», gritó asustado mientras salía de su cuarto aún con el escarabajo en la cara. «Izuku», gritó preocupada por su hijo mientras lo seguía. Izuku terminó en la sala del departamento mientras intentaba quitarse el escarabajo de su cara y chocaba con todo en su camino. «Suéltame. Suéltame», dijo el peliverde aún asustado mientras intentaba quitarse el escarabajo de la cara con las manos pero no se soltaba.
Pero de repente del escarabajo salieron unos rayos azules que por suerte no lastimaron a nadie pero terminaron dejando sin electricidad a todo el edificio. Los vecinos que ya se habían alertado por los gritos de la familia ahora sí se asustaron al ver los rayos azules, así que llamaron a los héroes y a la policía pensando que podía ser un villano, pero unos policías que casualmente pasaban por ahí escucharon los gritos así que rápidamente se acercaron a revisar y al ver esos rayos que salían del departamento, rápidamente entraron derribando la puerta y apuntaron sus armas a Izuku pensando que él fue quien lanzó los rayos. Muy bien niño, detente ahora. Dijo mientras él y sus compañeros apuntaban sus armas a Izuku. Esperen, no fue mi hijo. Fue ese escarabajo. Gritó su madre alarmada llamando la atención de los uniformados. ¿Escarabajo? Dijo uno de los policías confundido para percatarse el escarabajo que tenía Izuku en la cara. No se queden ahí parados, ayúdenle. Gritó desesperada Inko a los oficiales para que ayudaran a su hijo a quitarse el escarabajo de la cara. Justo entonces uno de los policías se acercó al peliverde para después tomar con su mano el escarabajo e intentar quitárselo de la cara, pero el escarabajo volvió a lanzar los rayos, pero esta vez hacía aquel oficial que intentó ayudarlo haciendo que éste saliera disparado, chocando con uno de sus compañeros para después impactarse contra la pared y liberando a Izuku de su agarre. Inko fue a ver si aquel oficial estaba bien, mientras que el escarabajo dejó la cara de Izuku y empezaba a caminar debajo de su ropa, e Izuku intentaba agarrarlo para quitárselo. ¿Se encuentran bien? Dijo Inko ayudando al policía a levantarse. Sí, pero, ¿qué era esa cosa? Dijo el policía algo adolorido pero confundido por lo que pasó mientras que su compañero recuperaba el conocimiento. Mamá, dijo asustado llamando la atención de ambos. Al voltear ambos vieron a Izuku muy asustado el cual seguía buscando el escarabajo sobre él siendo ayudado por los tres oficiales que intentaban ayudarle pero este había desaparecido además de que estaba sintiendo algo raro en su cuerpo, entonces ambos se acercaron a Izuku para revisarlo. Izuku, ¿estás bien? Dijo su madre preocupada mientras veía a su hijo. ¿Dónde está esa cosa? Dijo el policía alerta por si volvía a atacar. Creo que está dentro de mí, guay. ¡No! Esta no está dentro de mí. Dijo alarmado antes de sentir dolor en su cuerpo. ¡Ah! Grito de dolor antes de arrodillarse. ¿Dentro de ti? ¿Cómo? Habló otro de los oficiales extrañado por lo que dijo Izuku. Se le metió por el culo. Habló el otro policía que estaba apenas recuperando el conocimiento después de que su compañero chocara con él por culpa del escarabajo. ¡Ay no, hijo! Dijo Inko preocupada al ver lo que pasaba. Izuku empezaba a gritar y sus ojos se volvían amarillos mientras que una especie de patas de insecto empezaban a salir de su espalda rompiendo la ropa de Izuku, y rápidamente estas lo sujetaron al techo. ¡Ah! Está poseído. Gritó asustado aquel policía que recién se había recuperado viendo lo que le pasaba a Izuku. Hijo, resiste. Gritó preocupada intentando agarrar a su hijo para bajarlo pero uno de los oficiales la detuvo y la alejó. No se acerque. No sabemos qué le está sucediendo. Dijo el policía en alerta para después tomar su comunicador. Atención central, necesitamos refuerzos inmediatamente. La situación se salió de control, necesito que envíen unidades a la zona departamental de Musutafu lo más rápido posible. Envió el comunicado el policía para después apagar su comunicador. Entonces el cuerpo de Izuku empezó a ser cubierto por una especie de sustancia negra que también quemaba su ropa y unas placas azules también empezaban a aparecer, mientras que el escarabajo se había vuelto más grande y se había agarrado a la espalda de Izuku. Mamá. ¿Qué me está pasando? Decía Izuku entrecortado por el dolor. No, no. ¡No! ¡No! Gritó asustado el peliverde mientras se tomaba la cara con las manos, mientras que la sustancia negra cubría por completo su cara. Mi bebé. Gritó Inko asustada por ver lo que le sucedía a su hijo. Al terminar de ser cubierto las patas del escarabajo se soltaron del techo, haciendo que Izuku cayera al suelo. Maldita sea. Mierda. Eso me asustó muchísimo. Casi cago la merienda, gritó uno de los policías tratando de mantener la calma. Hijo, ¿estás bien? Dijo Inko preocupada mientras se acercaba junto con uno de los oficiales de policía. Oye niño. Dijo el policía intentando que respondiera. Justo entonces Izuku empezó a levantarse con dificultad del suelo, mientras era observado por ambos adultos, quienes se sorprendieron al ver la nueva apariencia de Izuku, ya que ahora parecía tener una especie de traje barra armadura negra con placas azules, tenía ojos amarillos y tenía ese escarabajo en su espalda.
Izuku miró hacia un espejo que tenían en la sala y se sorprendió al ver cómo se veía. ¿Qué? ¿Ra? Decía Izuku sorprendido, pero se cubrió la boca cuando su voz empezó a sonar robótica, así que no completó la frase. Huésped adquirido, dijo una voz robótica femenina que alarmó a Izuku. ¿Quién dijo eso? Dijo Izuku alarmado, confundiendo a los adultos. Inicializando configuración del sistema, dijo la voz. ¿No escuchan eso? Preguntó a los adultos mientras se daba cuenta que veía raras las cosas. No lo miren a los ojos, dijo algo dramático y asustado uno de los oficiales apartando la mirada. ¿Escuchar qué, hijo? Dijo preocupada mientras que los demás oficiales seguían alertas. Analizando al huésped, dijo la voz confundiendo a Izuku. Hay una voz en mi cabeza, dijo el peliverde confundido porque lo oía en su cabeza, lo cual preocupó a los adultos. Hola Izuku, dijo la voz en la mente de Izuku. ¿Qué está pasándome? Dijo confundido mientras que veía todo como si tuviera una especie de visor que analizaba las cosas. Advertencia. Se detectan múltiples objetivos con alto nivel de amenaza acercándose a nuestra posición, se recomienda retirada mientras se realiza la revisión de sistemas, dijo la voz que detectó a los héroes y policías que se acercaban. ¿Retirada? ¿Revisión de sistemas? Preguntó Izuku confundido por lo que escuchaba. 3, 2, 1, propulsores activados, dijo la voz en la mente de Izuku. De repente las alas del escarabajo se abrieron mientras que unas luces empezaban a brillar, alertando a los presentes. Hijo, ¿qué sucede? Dijo su madre preocupada. Niño, ¿acaso eres tú quien hace eso? Dijo uno de los oficiales en alerta. Ok, cálmense, dijo Izuku tratando de calmarlos aún sin entender lo que sucedía, voy a estar bien. Gritó asustado cuando los propulsores se activaron haciendo que volara hacia la puerta del departamento. Los policías rápidamente apartaron a Inko del camino para que no saliera lastimada cuando Izuku salió disparado, el cual después de salir del departamento corrigió su dirección empezando a volar hacia arriba bajo la mirada de los vecinos y civiles, además de los héroes y policías que llegaron a la escena. Rápidamente Inko y los oficiales de policía salieron del departamento solo para ver cómo el peliverde no dejaba de elevarse. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Gritaba asustado el pecoso mientras que volaba hacia arriba. Protocolo de velocidad de escape activado, dijo la voz en la mente de Izuku. ¿A dónde me estás llevando? Gritó asustado Izuku mientras miraba hacia arriba. Atravesando capas atmosféricas, dijo la voz mientras que Izuku no dejaba de gritar. Así siguieron subiendo mientras Izuku veía cómo llegaban hasta el espacio, justo entonces parecía que empezaban a desacelerar. Ajustando presión para proteger al huésped, dijo la voz en la mente de Izuku mientras que habían llegado hasta el espacio. ¡Ay mamá! Estoy en el espacio. Estoy en el espacio. Oh, amigo, estoy en el espacio, dijo el peliverde asustado pero asombrado por lo que veía. Wow. ¿Qué está pasando? Dijo algo confundido para después mirar hacia abajo. Espera. ¿Eso es Japón? Dijo sorprendido por ver Japón desde el espacio. Probando sistemas de reingreso, dijo la voz asustando a Izuku. Espera. No. ¡No! Gritó sumamente asustado justo cuando los propulsores se apagaron y empezó a caer de regreso a la Tierra. ¡Ay santo cielo! Me muero, me quemo. Gritó asustado el peliverde pues se incendiaba al ingresar en la atmósfera de la Tierra. Izuku seguía cayendo sin control mientras gritaba muy asustado, y cada vez se acercaba más a Japón e iba a caer en una de las zonas de la costa. Vuela por favor. No. Gritó Izuku asustado. Próximo a hacer contacto, dijo la voz pues iban a caer en el agua. Me muero. Me voy a morir. Gritó Izuku al ver que iban a chocar. 300 metros, 200 metros, 100 metros, dijo la voz indicando a cuánto estaban de chocar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dijo asustado rezando un Padre Nuestro. Pero justo antes de que chocaran contra el agua unas alas se desplegaron del escarabajo frenando la caída justo a tiempo, para alivio de Izuku. Revisión de frenado finalizada, dijo la voz en la mente de Izuku. Qué bueno que ya terminó, dijo Izuku aliviado mientras suspiraba. Ok, ¿puedes llevarme a mi casa? Dijo el pecoso a la voz mientras veía que estaban cerca de la costa de Tokio. Sistemas de vuelo activados, dijo la voz preocupando a Izuku. ¿Qué? Espera.
Gritó el pobre peliverde porque empezaron a volar hacia la ciudad de Tokio. Izuku empezó a volar hacia la ciudad sin control mientras que se golpeaba contra el agua en ocasiones llamando la atención de los botes de la zona. Escúchame. Te equivocaste de persona. Solo soy un inútil sin Kirk. Gritaba asustado antes de chocar contra una boya haciendo que se elevaran. ¿Por qué a mí? Dijo adolorido antes de que siguieran volando hacia la ciudad. Probando sistemas de aceleración, dijo la voz asustando a Izuku. Más lento. Más lento. Dijo el pecoso asustado porque casi llegaban a la ciudad. Pero la voz no le hizo caso y empezaron a aumentar la velocidad. Izuku trataba de controlarse mientras volaba para no chocar con nada ni con nadie, pero las personas se alarmaron por lo rápido que iba volando y un héroe con alas que empezó a volar para alcanzar a Izuku. Ajustando control de vuelo, dijo la voz en la mente de Izuku. ¡Cuidado! Elévame. Elévame. Gritó Izuku porque estaban a punto de chocar contra un edificio. Al último segundo se empezaron a elevar evitando que chocaran contra el edificio. ¿Por qué estás haciéndome esto? Gritó asustado mientras se elevaban. El huésped está exagerando, dijo la voz como si nada estuviera sucediendo. Exagerando. Me secuestraste. Gritó Izuku todo asustado antes de pasar el edificio y volver a volar hacia adelante. Más adelante un chico cruzaba la calle tranquilo pero casi es atropellado por un auto deportivo que se estacionó de repente. Oye. ¿Qué te pasa? Casi me atropellas. Dijo molesto mientras que el conductor, que era alguien con dinero, se bajaba de su auto. ¿Qué te pasa a ti? Casi rayas mi auto y es nuevo. Dijo el otro sujeto sin importarle. Ya verás. Existe el karma. Dijo maldiciendo al conductor. Sí, cómo no, dijo desinteresado a punto de irse. Pero justo entonces Izuku terminó cayendo sobre el auto deportivo llamando la atención de las personas y dejando en shock al conductor. Ja. En tu cara. Le dijo al conductor para después irse corriendo de ahí. ¡Ay! Mi espalda, mi maldita espalda. Dijo adolorido mientras salía del auto destruido. Revisión de aterrizaje finalizada, dijo la voz como si no hubieran caído sobre un auto. ¡Ay! Todos están bien. Dijo mirando a las personas alrededor, rayos. Lo siento. ¿Tienes seguro? Ay, me va a salir muy caro, dijo nervioso el pecoso al ver que aplastó el auto. Oye, tú. Gritó un hombre llamando la atención de Izuku. Al voltear Izuku pudo ver a un hombre de pelo rubio con ropa como de aviador color beige, unas gafas y unas grandes alas con plumas rojas. Era Keigo Takami, mejor conocido como el héroe número 3 AUX. Izuku se sorprendió al ver al héroe número 3 enfrente de él, aunque se preocupó por lo que había causado, aunque el héroe se veía algo cansado porque voló para alcanzar a Izuku. Escucha, no sé quién seas, pero has causado mucho alboroto y además has usado tu Kirk sin licencia, así que me acompañas por las buenas o tendré que usar la fuerza, dijo algo cansado el héroe alado pero alerta por si Izuku hacía algo. Posible amenaza detectada, se recomienda contraataque, dijo la voz preocupando a Izuku por lo que fuera a hacer. ¿Qué? No lo ataques. Es el héroe AUX. No es una amenaza. Dijo Izuku alterado deteniendo a la voz aunque confundiendo a AUX. ¿A quién le acabas de hablar? ¿Acaso eres un niño? Dijo algo confundido pero por la voz de Izuku pensó que podía ser un adolescente. Sí, sí lo soy, tengo 14, escuche, sé que esto suena raro, pero soy Kirkles, no sé qué me pasó, solo sé que encontré un escarabajo, luego me transformé en esto, volé hasta el espacio Y. Habló el pecoso muy rápido tratando de explicarse. Ok, detente. Dijo Aux deteniéndolo porque hablaba muy rápido y no le entendía. Escucha niño, parece que no tenías control sobre tu Kirk y lo que hacías, pero no hay heridos así que ven conmigo y aclararemos las cosas en la estación de policía, dijo más calmado porque Izuku parecía asustado. Izuku se sintió aliviado porque lo iban a ayudar, pero de repente la voz le volvió a hablar. Se aproxima amenaza, dijo la voz justo cuando se escuchó la bocina de un autobús. Al ver a un lado Izuku pudo ver un autobús que iba hacia él y lo iba a atropellar. Izuku se asustó y por reflejo se cubrió con sus brazos, pero de repente el escarabajo extendió unas patas que crearon una especie de escudo enfrente de Izuku, que empezó a cortar el autobús por la mitad cuando este chocó contra Izuku, lo cual lo sorprendió por lo que hizo, pero también lo preocupó al ver los pasajeros. Al final el autobús terminó por ser cortado a la mitad y ambas partes se detuvieron, por fortuna ninguna persona salió herida pero sí muy asustada, entonces el escarabajo retrajo los escudos para que Izuku se volteara y viera lo que había sucedido. ¡Ay, no! ¿Qué fue lo que hiciste? Dijo el peliverde preocupado por lo que pasó.
Protección del huésped exitosa, dijo la voz, pero Izuku no le importó y se acercó al autobús para ver que todos estuvieran bien al igual que Aux. Alguien está herido. Por favor, todos cálmense. Déjenme explicarles. No hay por qué preocuparse. Oh, Dios mío, hay un niño. No fui yo, lo juro. Esto va a sonar loco, pero no tengo el control, dijo Izuku preocupado por las personas. Niño, ¿por qué hiciste eso? Dijo el rubio en alerta por si lo atacaba. Yo no lo hice, no lo puedo controlar. Explicó el peliverde alarmado. Ok, entonces cálmate y ven conmigo, antes de que vuelvas a perder el control, dijo Aux pensando que Izuku no podía controlar su Kirk. Pero de repente alguien apareció de un salto, dándole una patada a Izuku que lo mandó lejos, chocando otra vez con lo que quedaba del carro deportivo. Oh, por favor. Dijo molesto el conductor al ver que destruyeron más su auto. Izuku volvió a levantarse del auto solo para ver quién lo había pateado. Detente ahí, villano. Gritó la mujer que había pateado a Izuku. Era una mujer de piel morena bastante musculosa, con ojos rojos y pelo blanco, tenía un traje de una pieza de color blanco, morado y amarillo, con medias hasta los muslos con placas de metal en los pies, pero lo que más resaltaba eran sus orejas y cola de conejo, era Rumiu Sagiyama, mejor conocida como la heroína Mirko. Ay no, es la heroína Mirko, dijo Izuku preocupado porque él sabía que ella siempre peleaba en serio con los villanos y no era de los que dialogaban. Es hora de darte una lección por todo el caos que hiciste. Dijo la albina con orejas de conejo para lanzarse contra Izuku. Mirko, espera. Es un niño. Gritó el rubio tratando de detenerla porque podría lastimarlo. Pero cuando Mirko se lanzó contra Izuku, este reaccionó rápido para sujetar su brazo y para después de un giro golpearlo contra el suelo, para después dar un salto para tomar distancia mientras Mirko se recuperaba del shock del golpe y se levantaba. ¿Cómo hice eso? Pensó confundido el peliverde porque reaccionó muy rápido. ¿Con qué quieres jugar, rudo? Entonces que así sea. Dijo Mirko para lanzarse otra vez contra Izuku. No, espera. Por favor. Gritó Izuku asustado. Iniciando contraataque, dijo la voz confundiendo a Izuku. Justo cuando Mirko empezaba a lanzar golpes y patadas contra Izuku, este empezó a realizar movimientos que contrarrestaban los de los ataques de Mirko, para sorpresa de Aux y los civiles. ¿Cómo es que estoy haciendo esto? Pensó confundido el pecoso porque nunca había hecho eso. Tengo la información de tu memoria sobre los ataques de la heroína Mirko de tus libretas de análisis de héroes, dijo la voz sorprendiendo a Izuku. Analice los movimientos y ataques que vi de Mirko en vídeos, y pude crear movimientos para contraatacar, pensó sorprendido el peliverde por realizar esta hazaña. Ya déjate golpear. Gritó molesta la albina porque no conseguía lastimar a Izuku con sus ataques. Justo entonces Izuku le dio una patada a Mirko que la alejó unos metros de él, pero ella se levantó para tratar de embestir a Izuku. Preparando eliminación de amenaza, dijo la voz preocupando a Izuku pues su brazo derecho se había convertido en una espada. No, espera. No quiero eliminarla, solo aléjala. Gritó asustado Izuku porque podía lastimar a Mirko. Petición aceptada, dijo la voz cambiando la espada por una especie de cañón. Justo cuando Mirko estuvo cerca, Izuku apuntó el cañón hacia ella, lanzando una especie de onda de energía que la terminó lanzado lejos hasta que ella cayó sobre el auto deportivo del conductor, que solo pudo decir: «Llévame ahora. Llévame ahora». Gritó el conductor ya sin esperanza de tener coche. Mientras que Aux fue a ver cómo se encontraba Mirko, que por fortuna no se lastimó mucho, Izuku se quedó en shock por lo que acababa de hacer y preocupado por los problemas en los que se metería. Revisión de sistemas finalizada, dijo la voz aunque a Izuku no le importó. Puedes solo llevarme a mi casa, dijo el peliverde preocupado por los problemas que tendría. Solicitud aceptada, propulsores activados, dijo la voz activando de nuevo los propulsores. Oh, no, aquí vamos otra vez, dijo Izuku fastidiado antes de salir volando de nuevo, esta vez en dirección a su hogar bajo la atenta mirada de todos. Ese tipo me las va a pagar, dijo molesta la albina aunque adolorida mientras que Aux la ayudaba a levantarse del auto. Ese tipo era un niño, dijo el rubio llamando la atención de Mirko. ¿Un mocoso?, dijo Mirko sorprendida. Así es, y por lo que parecía ser, no podía controlar su Kirk, o al menos no todo el tiempo, dijo el rubio recordando cómo peleó igualado con Mirko. Pues debemos encontrarlo, porque quiero la revancha, dijo determinada la coneja porque nunca tuvo una pelea como esa, pero Aux solo suspiró conociendo cómo era Mirko. En otra parte.
Se puede ver el edificio de departamentos donde vivía Izuku y su madre, pero estaba rodeado por policías y héroes debido al alboroto que sucedió antes de que Izuku saliera volando, y vemos a Inko que estaba hablando con uno de los oficiales de policía y dos de sus compañeros contestando algunas preguntas. Entonces dice que su hijo no tiene ningún Kirk y que alguien le había entregado ese escarabajo, dijo el policía aún confundido por lo que sucedía, en especial por lo del escarabajo. Así es, por favor deben encontrar a mi hijo, no sé qué haría si le pasara algo, dijo la madre de Izuku derramando lágrimas y preocupada por Izuku. Descuide señora, vamos a encontrar a su hijo, dijo uno de los otros policías para tratar de calmarla. Es fácil decirlo, no sabemos dónde puede estar, no es como si nos fuera a caer de repente del cielo, dijo otro policía sabiendo que no sería fácil encontrar a Izuku. Pero de repente Izuku apareció cayendo del cielo y aplastando una patrulla de policías llamando la atención de todos. Oye, ¿esa no era tu patrulla?, dijo el policía a su compañero. Apenas la había mandado a lavar hoy, dijo triste el otro policía por su patrulla. Izuku. Gritó Inko asustada pero aliviada de que Izuku apareciera y fue a verlo junto con los otros oficiales de policía. Ay, esto dolerá en la mañana, dijo el pecoso mientras se bajaba de la patrulla que aplastó. Aterrizaje de regreso exitoso, dijo antes de que Izuku fuera cubierto por una luz azul. Al disiparse la luz Izuku ya no tenía puesto esa extraña armadura, pero para sorpresa de todos estaba completamente desnudo. Las mujeres heroínas, policías y civiles presentes se sonrojaron al ver el amiguito de Izuku. Rayos. Busquen algo para que se cubra, le dijo uno de los policías a uno de sus compañeros. Izuku, ¿te encuentras bien?, dijo Inko preocupada por su hijo. Soy Deku no Izuku, dijo el pobre pecoso antes de caer al suelo desmayado. Izuku, dijo Inko preocupada al ver que se desmayó, aunque fue el momento donde un policía llegó con una manta para ponerla sobre Izuku y cubrir su desnudez. Llamen a una ambulancia para el chico, lo mejor será llevarlo con nosotros para buscar a alguien que pueda averiguar qué era ese escarabajo, fue lo que dijo uno de los policías a uno de sus compañeros para que éste hiciera lo dicho. Así Izuku inconsciente fue llevado en la ambulancia junto a su madre y los demás policías que los seguían en sus patrullas, para buscar a alguien que lo revisara, y aunque él no lo sabía, pero en el momento en que encontró el escarabajo consiguió una de las mayores armas de todo el universo, y ahora está destinado a convertirse en uno de los mayores héroes que hayan existido. Fin del capítulo.